Todavía estamos en vivo, pueden empezar. Ok. Bueno, ante todo, muy buenos días. Un agradecimiento especial a ti, Cristian, por estar acá con nosotros y poder compartir y que puedas compartir con nosotros tu experiencia proyectual y tus experiencias y vivencias en el tema de la investigación de la arquitectura. También un agradecimiento y una bienvenida a todos nuestros participantes por la plataforma Zoom y a los seguidores por Facebook Live. Bueno, no doy más preámbulo que pasar al arquitecto Couto para que haga la presentación oficial de Cristian. Gracias, buenos días. Bueno, empiezo diciendo que la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, es la segunda ciudad más poblada y más extensa de la República Argentina. Hay muchas razones por las cuales evocar Córdoba. Córdoba es un importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento de la región. También podemos decir que la Universidad Nacional de Córdoba es la primera de ese país y la cuarta más antigua de América. Muchas razones para evocar a Córdoba y una más va a ser el tener hoy día al arquitecto Cristian Nanser. Él nació en Córdoba hace poco, no mucho, en el 68. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, egresando en el 93. Es maestrante en gestión ambiental y del desarrollo urbano. Inicia su participación docente en el 95 como jefe de prácticas. Docente universitario desde 2002 en su misma facultad. Investigador desde el 2001. Jurado académico nacional e internacional desde 2007. Coordinador de cursos de seminarios, workshops, jornada de capacitación, viajes académicos desde 2000. Del 93 al 2002, ya como profesional de la arquitectura, en sociedad con la arquitecta Mariana Marquicio, diseña y proyectos de obras de arquitectura y paisaje en sociedad con esta arquitecta. Desde 2013 a la fecha, en su oficina, estudio NZ de Cristian Nanser. Desde 2009 hasta hoy participa en concursos con el estudio STC de Salaza, Tizot y Castañeda. Desde el 97 participa en bastantes concursos, primer puesto en 5 de ellos, 4 veces segundo puesto y finalista en bastantes otros. En el 2010 gana el primer puesto del concurso provincial de ideas para el espacio del Bicentenario en Córdoba, Centro de Interpretación de la provincia de Córdoba, en sociedad con los arquitectos Castañeda, Tizot, Salaza, Cohen y Saal, que es el motivo de la publicación de esta promoción de la charla del día de hoy. Desde 2002, organizador, coordinador, conferencista de eventos nacionales e internacionales. En el 2008 fue ponente en la primera maratón latinoamericana de arquitectura organizada por Espacio 24 en Lima, como parte de la generación emergente de la arquitectura. Conferencista en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Señor Zipán, en Chiclayo. En el 2012 fue jurado internacional de la 15ª Bienal de Arquitectura Peruana organizada por la Regional de Lambayeque del Colegio de Arquitectos del Perú. Es autor de varios libros de arquitectura, de artículos de revistas especializadas nacionales e internacionales. Organizador y coordinador de exposiciones, muestras y workshops en arquitectura. Organizador y coordinador de actividades de extensión y transferencia científica. Creo que estábamos de mantel largo al recibir a Cristian Nanser porque una prolífica labor como docente, como proyectista, como investigador en favor de la arquitectura de su región principalmente y sus estudiantes. Muy dedicado a la docencia, tuve la oportunidad de conocerlo en el 98 perdón, 2008 y conocí de esa gran interés por acercarse al estudiante. Doy por descontado que el día de hoy lo que nos va a ofrecer va a ser de gran utilidad para todos los estudiantes y para compartir con nosotros los arquitectos para mejorar nuestra percepción del espacio y de la obra arquitectónica en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias por tu presencia, Cristian, bienvenido y queda sin uso de la palabra. No te escuchamos, Cristian. Cristian, tu audio. Tu audio. Hola, hola, ahí está. Ahora sí.
No, simplemente agradecerles por la invitación a ustedes, las generosas palabras de un viejo amigo que es el arquitecto Couto, agradecerle a César Fernández Jiménez y en nombre de la Escuela de Arquitectura esta oportunidad. Yo tengo un vínculo con Perú y tengo entrañables amigos en muchas de sus geografías. Recién lo nombraba al Espacio 24 el arquitecto Federico Couto y tuvimos muchas aventuras por Iquitos, aventuras académicas de trabajo en esas regiones que realmente las llevamos muy adentro y nos conmueven. Lo que iba a presentar, de alguna forma, Federico anticipó, de alguna forma la universidad y la actividad profesional se mezclan permanentemente y está bueno que así sea, se vinculan en muchos sentidos, en muchas dimensiones, y de alguna forma lo que voy a mostrar ahora, que es básicamente algunos pensamientos, tal vez algo desordenados, y los pensamientos que nutren los proyectos, pero todo esto se discute y nada de esto podría ser factible sin ese entramado académico de la Facultad de Arquitectura donde me formé y a la cual pertenezco. O sea, la Escuela de Arquitectura sigue nutriendo la vida profesional de los que salimos de ese lugar. O sea, taller y vida profesional son básicamente siameses en mi práctica y mi forma de hacer y ver las cosas. Lo que les quería presentar ahora era como un título que ahora me parece más presente que nunca, la idea de los territorios habitados y sobre todo la escala de los territorios habitados. A veces cuando uno habla de territorios se imagina inmensas distancias y espacios. Y esto se ha puesto en duda a partir de la crisis tremenda que estamos atravesando todos, como algunos hablan, la primera crisis realmente global, sanitaria, importante, y seguramente no saldremos igual después de atravesar esto. Y en este territorio que tiene múltiples escalas, hay como una tensión entre lo íntimo y lo público, y esto se revé a cada instante. Yo lo quería ejemplificar con esta obra, esta instalación de un artista argentino, Guillermo Cuitca, que me parecía sumamente elocuente esta idea de mostrar esos territorios, esos mapas dibujados en los colchones. Qué más íntimo que una cama, que un colchón. Y es raro ver tantos colchones uno al lado de la otra, marcando como una suerte especie de territorio común entre esa cosa tan íntima y en esta cosa tan extensa que implica un mapa de un territorio, ¿no? Lo que se está poniendo en juego justamente es la idea del espacio y las escalas y la mirada sobre esos territorios. Vamos a avanzar. Parte de nuestra profesión y de nuestro esfuerzo académico, de los claustros, para mí tiene que ver con responder esta pregunta que parece sencilla: ¿cómo vivir juntos? El planeta cada vez más chico, se reducen los recursos y nosotros somos cada vez más. Eso tiene múltiples consecuencias y en nuestra disciplina, en nuestra profesión, creo que tenemos la oportunidad de intentar respuestas en ese sentido. El problema tiene que ver con un pensamiento cooperativo, comunitario, colectivo. Son claras las pruebas de que el sálvese quien pueda, el individualismo ha desencadenado las cosas en el estado en que las tenemos hoy, que se venía incluso preanunciando hace mucho tiempo, de que íbamos en un tren a altísima velocidad y que íbamos a tener una suerte de parate en algún momento. La ciencia lo viene anunciando ya hace años. Y bueno, estas son simplemente manifestaciones brutales de eso que ya se sabía
de alguna forma podía suceder. Y nos sucedió en nuestra generación. Siempre uno tiene esa lógica de pensamiento mágico que a uno o a nuestra generación no le va a pasar. Se anuncian como, este, como finales distópicos o como acontecimientos distópicos que quedan en el ámbito de la ciencia ficción y no, ya es parte de nuestra realidad. Y creo que hay que tomarlo con seriedad, con profundidad, con creatividad y con alguna forma de pensar que, insisto, tiene que venir desde lo colectivo y desde el conocimiento múltiple y desde nuestras regiones y nuestros territorios. O sea, los modelos extrapolados muchas veces no sirven. O sea, hay que construir conocimiento y ese también es el sentido profundo de la universidad. Un conocimiento vivo nace de la región donde se produce, que no significa negar un conocimiento universal, que obviamente uno lo toma y hace referencia, pero me parece que en cualquier caso nuestras escuelas de arquitectura deberían arbitrar los medios para construir un conocimiento vivo en relación a su gente, sus contextos, su historia, sus territorios, su geografía. De eso se trata un poco. Y nuestra disciplina, obviamente, con su aporte en ese marco, ¿no? En este sentido, estaba pensando que el punto es cómo atendemos la complejidad. Y la complejidad se nos presenta con esta idea de lo multiescalar, que hablaba de los territorios, que los territorios tienen múltiples unidades de medida. Hoy la ciencia está avanzando en dimensiones que tienen que ver con las nanotecnologías invisibles a la vista y que se pueden considerar también como otras geografías u otros territorios. La comunidad humana está de rodillas con esta emergencia sanitaria por algo que viene con una partícula que violenta todo tipo de fronteras establecidas, un virus. Tiene que ver con lo multidimensional, todas las dimensiones que están en juego, en tensión, en sinergia, que tienen distintos orígenes y que generan también una posibilidad de miradas diversas, ¿no? Y lo multifocal, hablando de miradas, esas distancias de la mirada. Todos estos tres elementos, y no solo estos tres, pero me parecía que a nuestra disciplina es importante pensar esta cuestión de la complejidad, la relación de la complejidad y el proyecto. Y me gustaba ilustrarlo con esta idea de ventana. Nosotros siempre vemos al mundo desde una ventana, aprendemos a habitar el mundo desde una casa. Por eso también la importancia de pensar cuando proyectamos en la educación espacial de los niños. Los niños aprenden a ver el mundo desde su casa, mirando por la ventana. Hoy esas ventanas se asemejan a estas cosas, ¿no? Esto que estamos haciendo en este momento. Las ventanas virtuales, la simulación del otro, que empieza a dar mucha tela para cortar. Las ventanas de nuestras casas nos muestran una ciudad que hoy está vacía o que tiene muchos problemas, y empezamos a aprender a ver el mundo con esta simulación de los otros a partir de las ventanas virtuales, ¿no? La presencia en la piel brillante de las pantallas del mundo que se presenta afuera, y que es una simulación del mundo. Cuando uno toma conciencia de que todo lo que se nos representa a través de las pantallas es una simulación hecha por algoritmos de unos y ceros, y lo humano, o los gestos humanos que uno busca detrás de las pantallas y de las relaciones y las comunicaciones, siempre va a estar mediado por esa interpretación de los algoritmos, y se deja esas dimensiones que hacía referencia hace un rato, que también se nos vuelven invisibles, esas dimensiones tan ancestrales de lo humano, de la cercanía, del cuerpo, del calor, del olor, del tacto, de todo eso que significa un tipo de vínculo hasta tribal de nuestra especie, mediado por estas nuevas tecnologías, ¿no? Son cosas que obviamente recién
las experimentamos de manera tan dramática y tan marcada, y seguramente nada será igual cuando naturalicemos estas tecnologías, pero tampoco hay que pensarlo en términos dramáticos. Son los nuevos mares a los cuales nos tenemos que acostumbrar, esta suerte de anfibio permanente que empezamos a hacer. Dejamos ciertas seguridades, ciertos territorios, y nos tenemos que adentrar en nuevas aguas. Parte de estas miradas multifocales también tienen que ver ver nuestro pequeño mundo, que hoy está con este enjambre de ojos, que son los satélites, ¿no? Estas distancias focales del territorio, que está entre lo micro, recién hablábamos de las nanotecnologías y de lo pequeño, y de los virus, de lo invisible, y lo otro que es invisible por la superescala, o sea, este pequeño planeta, pero que hoy tiene como una suerte de enjambre de abejas, de satélites que lo están escuadriñando por cada rincón del globo. Esta es una aplicación que me dio una amiga, que se pone en Google y se pueden ver todos los satélites que están dando vuelta alrededor de la Tierra. Y cuando uno se acerca, capaz pasando por parte de mi país, Chile, Uruguay, Brasil, se ven todos los nombres de algunos en funcionamiento, y otro es chatarra orbital, que hace este enjambre de, de abejas y de moscas mirando. Todos esos son ojos en distintas escalas. Que me trae a colación, y siempre el arte en ese sentido funciona como una suerte de sonda para ver territorios desconocidos, hablando de territorios. Este es un arquitecto, Tomás Araceno, arquitecto, fue un estudiante avanzado de arquitectura, no sé si se recibió, es de Tucumán, se recibió creo que estudió en Buenos Aires en la UBA, pero se dedicó al arte, y hoy es uno de los artistas de vanguardia argentinos que andan por el mundo, creo que está radicado en Alemania, y con proyectos muy interesantes entre arte y ciencia. Esta es una instalación que desarrolló a partir de una colonia particular de arañas del Chaco, de esa región, que son unas arañas tejedoras que funcionan en colectividad, y él generó toda una estructura de hilos que le sirvieron de base a las arañas, que trabajaron algo así como, no sé si 3 meses, día y noche, que se les proveería alimentos, y las arañas generaban estos paisajes y estas geografías con estas telas, ¿no? Y me hacía acordar a este mundo que estamos viviendo ahora. Muchos sociólogos hablan de que nuestras relaciones se parecen más a las telas de una araña, y venimos de un mundo, el de nuestros abuelos, que las relaciones se parecían más a los nudos de las redes de los pescadores, de los marineros, o sea, hilos fuertes, nudos rígidos, y nuestras instituciones tenían que ver con eso, la familia, las instituciones de gobierno, las instituciones religiosas, redes sencillas, fuertes e inamovibles en el tiempo. Y pasamos a una sociedad que se parece más al tejido de la tela de una araña. Múltiples, millones de filamentos, de relaciones, de vínculos, pero vínculos frágiles que se rompen y se reacomodan y se reconstruyen constantemente. De alguna forma, lo que quiero comentarles, incluso con cierto desorden tal vez en las ideas, pero son como las preocupaciones que siempre están dando vuelta en torno a la enseñanza de la arquitectura, y con respecto también al proyecto, esta idea de cómo perforar lo obvio, cómo perforar e ir más allá de esta superficie plana, homogénea. Hoy las pantallas son eso, superficies planas, brillantes, como una piel tecnológica en la que estamos constantemente atrapados. Y me hacía acordar de vuelta el arte, a este artista argentino también, Lucio Fontana, que después de una carrera pictórica, digámoslo así, convencional para la época, llegó a la síntesis absoluta de la tela tensada y del tajo con una gilet. Y cómo de las 2 dimensiones pasó a las 3 dimensiones. Y ese tajo, uno puede hacer muchísimas analogías, pero es la posibilidad de pasar a otro lado, pasar a un conocimiento más profundo que tiene otras dimensiones, ¿no? Y en ese sentido es cuando uno rescata a gente como Julio Cortázar, cuando en este maravilloso libro, que se los recomiendo, Los autonautas de la cosmopistas, que lo escribió
en los 70, con Carol Dunlop, en ese entonces su pareja. Y Cortázar, con la sabiduría del observador, del que sabe observar y mirar el mundo, nos cuenta dónde está la realidad. Y dice, cuando se miran dos objetos separados, se empieza a observar el espacio entre los dos objetos y se concentra la atención en ese espacio. Entonces, en ese vacío entre los dos objetos, en un momento dado, se percibe la realidad. A mí siempre me gustó esta cita porque lo importante no son las cosas, no son los objetos, sino las tensiones que se dan entre esas cosas. La ciudad se manifiesta en eso. Las personas individualmente tienen un valor, pero la tensión, la relación, la comunicación entre las personas, y si la multiplicamos con la escala de una ciudad, ese es el valor. Ahí es donde tiene que estar la mirada y ahí es donde sucede, según Cortázar, la realidad. Pero si la queremos complejizar un poco más, también es interesante esta idea de Lacan, que nos dice que la realidad está compuesta por tres cosas. Lo real, que en términos psicoanalíticos es como lo inaccesible, a lo que no podemos acceder, ni definir, ni poner en palabras. Lo real siempre es inaccesible. Y para lo cual necesitamos de la dimensión de lo simbólico y la dimensión de lo imaginario para poder tener una idea de lo real, para envolver o acercarnos a esa idea de lo real, ¿no? Entonces lo real es lo simbólico, lo imaginario, y esa cosa inaccesible que es la realidad. Ahora, más que nunca, esto se viene estudiando de los 60, de los 70, pero casi con un crecimiento geométrico de toma de conciencia, que una de estas dimensiones de lo real tiene que ver con la información. Y la información como una topografía o una topología, la información como otra naturaleza. Hay una capa de información que va rodeando las cosas. Y hoy lo vivimos, lo experimentamos, que percibimos el mundo a través o mediados por esa información. Nuestro conocimiento siempre está dado por esa construcción de la información que siempre también es intencionada, ¿no? Y esta idea de que la ciudad también pasa de un espacio topográfico, concreto, a un espacio informacional. Por eso esas figuras como la ciencia ficción, como el cine, también el arte, como esa sonda, como la película de Matrix, que de alguna forma anticipaba esa idea de los mundos que construye la información. Y sobre todo, y desde el punto de vista político también lo sabemos, la manipulación de esa información también construye mundos que parecen reales y que tampoco son ingenuos. Entonces, son todos elementos que necesariamente van a nutrir nuestra percepción de las cosas, del mundo, para producir artefactos, arquitectura, ciudades en el espacio. Esta analogía también me gusta mucho, Francis Bacon y su infinidad de autorretratos. Y uno se pregunta, ¿qué es más real, la fotografía de Francis Bacon o los autorretratos que de alguna forma eran una radiografía de las tensiones que su personalidad contenía dentro, o las tensiones como reflejo de la sociedad que Francis Bacon habitaba? Y desde el punto de vista más concreto, y acercándonos a la arquitectura, entendemos a la realidad no como un objeto dado, sino una materia más con la que contamos y que tenemos la oportunidad de su transformación. Es una materia maleable, dispuesta para nuestro uso y nuestras consideraciones. En ese mundo, y desde el punto de vista ya, digamos, más académicos, hay como dos cuestiones, ¿no? Siempre hago hincapié y me gusta esto que un poeta brasileño, paulista, Oswald de Andrade, en mayo del 28, sacaba esta revista, que se llamaba la Revista de la Antropofagia, y armaba todo un manifiesto antropofágico, o manifiesto antropófago. Y el tipo decía, con un dejo de humor, que solo la antropofagia nos une.
socialmente, económicamente, filosóficamente, y haciendo este juego de palabras con Shakespeare, hablaba tupí o no tupí, esa es la cuestión, ¿no? La antropofagia, sí o no. Contra toda la catequesis solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago. Una cosa es tomarlo literal, la cuestión de la antropofagia, y otra cuestión es tomarlo desde el punto de vista cultural. Y eso siempre lo decimos con los estudiantes en nuestros ciclos de la facultad, del hecho de que hay tanto legado de la cultura, del conocimiento en general y de nuestra propia disciplina, que sería necio no hacer uso de eso. O sea, la antropofagia en este sentido tiene que ver con hacer propio ideas, conocimientos ajenos, pero al ponerlo en contexto, esto que hablábamos anteriormente, ponerlo en contexto en nuestros territorios, nuestras culturas, etc., se producen otras cosas. Entonces, esta idea del antropófago tiene que ver con una cuestión de antropofagia, digamos, cultural. La reinvención a partir de lo inventado, de lo hecho, de lo dado. Y el otro punto, las dos A, antropofagia y antropoceno, esta nueva dimensión geológica, o esta nueva era geológica, que hoy ya es inobjetable, que demuestra que la acción humana ha transformado el planeta. Las acciones humanas, como nunca en la historia de nuestro planeta, han generado una nueva era geológica. Cambio climático, acidificación de los mares, deforestación de los bosques, y todas las pandemias que estamos viviendo, todo tiene que ver o está relacionado a una acción humana que rompe los equilibrios dados, ¿no? Y esta frase de Oswald Spengler siempre también me parece como muy interesante, ¿no? El hombre siempre estuvo en lucha contra la naturaleza. Y dice, la lucha contra la naturaleza es una lucha sin esperanzas. La naturaleza es más fuerte y contiene en su seno al hombre. Sin embargo, el hombre la lleva hasta el final. A veces me parece que hemos olvidado eso, ¿no? La naturaleza la vemos como una externalidad a nuestras actividades. Incluso los economistas muy ortodoxos y hasta no hace mucho tiempo, la naturaleza era una externalidad a los procesos financieros o económicos. Hoy estamos en un espejo dramático de esa mirada, de esa lógica. Finalmente, este es el lugar donde yo vengo, ¿no? Córdoba, que el arquitecto Couto la presentó muy bien, un hueco mediterráneo, muy alejado del mar. Este es el río Suquía, yo vivo muy cerca de ese lugar. Córdoba a fines del siglo XIX y Córdoba, una foto más o menos reciente de hace 10 años. Un río que no llega al mar. Este río muere en una enorme laguna salada que se llama Mar Chiquita. Siempre la broma es que la tensión es tan grande con Buenos Aires que hasta nuestro río no alimenta el río de la Plata. Y esta certeza, que uno lo ve desde la ciudad propia, pero finalmente sucede en cualquier ciudad, la ciudad entendida como el cuerpo del delito de la cultura, el cadáver exquisito. La ciudad no se puede negar, nosotros somos en función de la ciudad que hacemos, la ciudad que vivimos, la ciudad que habitamos. Nuestra sociedad es su ciudad. Uno puede mejorar una calle, puede mejorar un sector, puede maquillar, hacer una escenografía en una parte, pero toda la ciudad nos refleja como sociedad, como comunidad, y eso es inobjetable. Y ese es también el punto donde uno tiene que tomar conciencia y operar desde la cultura, desde las herramientas de desde nuestro propio oficio de arquitectos, de urbanistas, de paisajistas, saber que ese es nuestro espejo. Y en ese espejo, en esa construcción cultural, en ese cuerpo del delito de la cultura, con un poco de humor, si lo tomamos ahora que están tan de moda las series sobre forenses, siempre me atrajo esta idea de que, hablando de lo que decía Cortázar, también de las cosas, la realidad entre las cosas y entre las personas, que la misma ciudad es como el espacio, el tablero donde se juegan esas tensiones. Y la ciudad no es otra cosa que la organización de las proximidades, los trayectos y los contactos de la gente y las cosas, ¿no?
esa organización de los trayectos, las tensiones, lo dinámico, eso es la ciudad. La ciudad no es un elemento quieto, es un elemento que está en constante transformación y en ebullición. Nuestra gran herramienta tiene que ser el proyecto. Nosotros pensamos por el proyecto, por ahí escribimos, por ahí hacemos arte, por ahí hacemos muchas otras cosas, pero pensamos con el proyecto. Y el proyecto tiene una forma particular de ver la realidad y transformar la realidad. Además, los arquitectos somos optimistas, si no, no pudiésemos proyectar. Entonces esa es nuestra gran herramienta. Y el proyecto, aparte de ser una forma de pensamiento, es un dispositivo de simulación, de manipulación y de anticipación. Nosotros construimos escenarios que no existen, anticipamos escenarios. Y ese también es un entrenamiento. Siempre el que proyecta instaura un orden sobre el caos. Siempre hay una voluntad de orden. Y entendiendo que la realidad necesita otro tipo de sistemas de equilibrio. Por tanto, es una instancia crítica de la realidad. Si hay que transformarlo, es que hay algo que está funcionando mal. Y el proyecto opera en esa tensión entre lo que se nos da como dado, como realidad, y lo que uno aspira con un nuevo orden. Y siempre está determinado por una contingencia histórica. Y siempre estamos atrapados entre la memoria y la innovación. Para innovar hay que mirar atrás, hay que conocer lo que nos ha alimentado y lo que nos ha puesto en el lugar en que estamos. Para ser contemporáneos tenemos que conocer el pasado. Para poder proponer algo para adelante, tenemos que mirar para atrás. Eso es indudable. Y finalmente el proyecto es la búsqueda de síntesis. Siempre una acción es mejor a 3 acciones. Eso es la síntesis. Esa idea de una valoración clara a partir de una mirada. Explotar la renuncia. Siempre hay que renunciar para ser sintético. A veces no es lo que yo agrego a los proyectos, sino lo que yo saco. ¿Cuánto puedo sacar de un proyecto para que sea esencial? Esta idea de muchas acciones concertadas en una sola acción. Cuando a veces uno discute y dice, yo tengo 5 ideas en este proyecto. Un proyecto con 5 ideas, yo les diría que es un mal proyecto. Es preferible tener una idea muy potente, articulada, sincronizada, que tenga muchas dimensiones, pero una idea esencial. Reducir la complejidad a sus elementos irreductibles, que ya no le sobre nada. Si yo le saco algo a un proyecto y se cae y se transforma en otra cosa, ese es como el punto esencial del proyecto. Y es una síntesis también de informaciones concentradas. Mucha información concentrada en una sola idea. A veces es difícil contarlo, muy difícil llevarlo a cabo. Y el proyecto es una voluntad. El proyecto tiene la voluntad de transformación. Donde otros no ven algo, el que proyecta ve esa posibilidad, esa potencia de mejorar esa situación a través de un acto que necesariamente tiene algo de voluntarioso. Por eso me gusta tanto esta imagen de la película Fitzcarraldo que se filmó en Iquitos, de ese individuo casi loco que quiso pasar un barco a través de una montaña y realmente se filmó así, o sea, se pasó el barco a través de la montaña, no se hicieron montajes ni maquetas ni nada por el estilo. Y ahora les voy a presentar algunas cosas de las que hacemos en el estudio. Por ahí como decía, muchas de estas obras, la mayoría de estas obras se han hecho con colectivos, con gente, con estudiantes, colaboradores, colegas, con dinámicas de grupos que estaban entre la facultad y la oficina profesional. Rescato esta idea siempre también con usar el arte como espejo de este arte que sucedió en Italia en la posguerra, una Italia muy pobre, después de la Segunda Guerra Mundial, pero en ese estado de pobreza material apareció la riqueza espiritual y hacer arte con lo que se tenía a mano. Con lo poco que se tenía a mano,
poder transferir la mirada sobre el mundo en esas circunstancias. Y me parece un artista que a mí me gusta mucho, Alberto Burri, con esta idea hecha con desechos, con chapas oxidadas, con elementos de descarte, pero expresaba un mundo. Y por ahí en Latinoamérica tenemos que hacer uso de eso. Latinoamérica siempre sus crisis económicas, sus inequidades tremendas entre sus segmentos sociales, son los recursos que aparentemente no alcanzan a todos. Muchas veces tenemos que hacer o ejercitar nuestra profesión en esos términos, en una economía de material, en una riqueza espiritual, en una síntesis para poder lograr las cosas y construir estas ciudades y estas arquitecturas muchas veces inacabadas por esas mismas circunstancias y sacarle provecho de eso, ¿no? Voy a empezar con unas dos casas, estas en el paisaje, en una población cercana a Córdoba, es Capilla del Monte, a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde es un paisaje muy rico de unas sierras muy suaves. El cerro principal es el Cerro Uritorco, por eso las he puesto ahí. E indagar un poco con estos ejemplos que voy a presentar, esta idea de Peter Sloterdijk, este filósofo alemán, que, que también se hace como emergente y presente en las circunstancias que estamos atravesando, esta idea sobre lo que es una casa. La casa la define que son lugares de parada para vida retenida y ofrecen un sitio de la irrupción del tiempo en el espacio. Si hoy el virus nos ha acorralado y en estas circunstancias, no sé cuándo, ¿no? O sea, la idea de la casa como una parada y de vida retenida, de un espacio de paréntesis, de pausa. La casa es donde se desarrollan todas las subjetividades de los individuos que las habitamos. Y vuelvo a repetir, donde aprendemos a ver el mundo desde niños. Después pasaremos por muchas casas, pero tiene siempre esta idea o esta tensión entre lo privado, lo íntimo, y una forma de ver el afuera. Este es el paisaje de las dos casas que voy a mostrar ahora. Ya la había mostrado esta, pero le tengo como mucho cariño. Es la casa de mis padres y la que comenzó la serie. Una pequeña casa, iba a ser de fin de semana y después se transformó en vivienda permanente a partir de una de las tantas crisis argentinas, la del 2001, que fue para nosotros un antes y un después de esa enorme crisis que sufrimos. Y de alguna manera el ensayo de esta pequeña casa es poner el paisaje dentro. O sea, la casa también como una suerte de diafragma fotográfico de ese paisaje. Entonces se hicieron muchos anteproyectos, pero se llegó a la idea de un proyecto muy sencillo, un paralelepípedo que funcionaba como un muro. Ese muro se construía con las piedras de un río cercano y con la técnica del muro encofrado, tablas de 20 centímetros que iban encofrando y iban levantándose, con un muro de hormigón y piedra, toda la vista, descarnado, y a ese muro, ese paralelepípedo, que es muy angosto, se le hace una perforación al este, que está el Cerro Uritorco, y al oeste, al ocaso. Una enorme ventana de 7 metros 20 por 2 metros 20, que atravesaba de lado a lado la casa y toda la casa funcionaba como una ventana, fundiéndose el paisaje. La casa es una tipología extremadamente sencilla y por una cuestión también de contención económica, de austeridad económica, no había galerías. Las galerías funcionan muy bien en nuestros territorios, pero hicimos dos acciones en una. Uno abre las ventanas y la casa se transforma en una galería, no necesita la galería en paralelo. Y para eso se hicieron dos expansiones de madera, unas decks de madera, que oficiaban de estares ampliados. Tiene 2 dormitorios simplemente, y se le pusieron unos grandes portalones metálicos de 7 metros 20 corredizo, que no solo le daban seguridad a la casa, sino también conferían una suerte de control climático, de espacio de sombra en el verano y sobre todo al oeste. La casa aprovecha el desnivel, hay que imaginarse que son 2 personas, hoy viven
gracias a Dios viven muy bien. Mi padre tiene 81 años, mi madre 79, y por esa razón la casa tenía que tener un solo nivel, un solo cero, a pesar de que era terreno de montaña. Entonces la casa se va articulando, aparece un dormitorio de huéspedes abajo que permite nivelar y dejar en un solo cero arriba de la montaña. Y algunas imágenes de cercanía. Y acá, esta casa la hicimos con Mariela Marquicio, socia, mi exmujer. Y ahí aprendimos que ciertas técnicas del lugar eran muy propicias para poder armar la casa, ¿no? Entonces, incluso incorporando el error, eso también fue un aprendizaje. Eh, Hay el error constructivo, la falta de precisión que a veces uno como arquitecto nos encanta de ciertas arquitecturas extranjeras. Bueno, en nuestras tradiciones constructivas pueden aparecer también otro tipo de valores y recursos en este trabajo con el material y en las técnicas que el material profiere. Entonces, bueno, eso también fue como el error o de la falta de precisión, tomarlo como un elemento más del proyecto. La casa es el paisaje. Después se van sumando muebles, equipamientos y esas cosas, pero la casa es descarnada, funciona así, funciona como una piedra a la intemperie. Con el tiempo le creció musgo, le crecieron cosas, se va gastando y se va fundiendo con el paisaje. Lo interesante de esta arquitectura así como desnuda, de materialidad desnuda y potente, tiene que ver esa cuestión de homologarse con el tiempo al paisaje, o asumir el tiempo en relación a su contexto. Esta es otra casa que les voy a mostrar. Esta la hicimos también con Mariela Marquicio y un arquitecto colega y amigo y compañero de la facultad, Alberto Baulina. Esta tenía otras condiciones, se probó una casa para una pequeña familia, una familia joven, y se armó una casa patio, porque estaban montadas en un lugar con mucha vegetación. Capilla del Monte es una zona semiárida, pero esto tenía un pantano y había como muchos árboles y vegetación, entonces nos propusimos armar una casa patio en ese lugar. Está absolutamente modulada, tiene una estructura independiente y funciona todas las áreas de servicios con unos fuertes muros de piedra y hormigón que protegen las ventilaciones, las circulaciones del sur. Y la casa se va abriendo en relación al paisaje, o se va cerrando. Entonces, fue incorporado de esa manera. Los muros de piedra, la piedra en este caso es una piedra muy de arenisca, una piedra que se desarma, y se quiso remarcar que no cumple una función estructural, sino simplemente de revestimiento. Por eso no llega hasta la losa, se mantiene equidistante siempre de la estructura, y acá la voluntad es mostrar la estructura independiente en todo en todo su desarrollo, y la piedra simplemente como envolvente. Esta casa sí tiene galerías y funcionan como control climático de todas sus estancias, ¿no? Las estancias del ala más privada y las más públicas. Y como estaba metida en un bosque, en una zona de mucha vegetación, se pensó en la terraza como el gran patio de la mirada al Cerro Uritorco. Por eso la idea de establecer una escalera en el patio que asumiera esa terraza con vistas más lejanas. Y como estaba en un pantano, en una zona pantanosa, que se inunda con algunas vertientes subterráneas, se elevó la casa 1,20 m, por eso está como equidistante del suelo. Siempre son lindas las obras cuando no tienen carpinterías.
siempre lo más difícil es poner ventanas a las cosas. Por ahí había un viejo dicho de un gran arquitecto argentino, Clorindo Testa, de los grandes de nuestros maestros de arquitectura, que decía, el problema no es hacer la ventana, el problema es cómo se perfora un muro. Y algo de eso hay, ¿no? Y a veces los que no sabemos hacer ventanas, hacemos ventanas corridas de punta a punta y los muros los dejamos separados. Esta es otra casa, esta es en la Pampa Gringa. La Pampa Gringa, allá en Argentina le decimos gringos a los italianos, descendientes de italianos, que esto está al este de la provincia de Córdoba, allá en el límite con Santa Fe, una ciudad, la tercera ciudad de la provincia de Córdoba, se llama San Francisco, y tenía otra lógica. Esta es una zona de grandes llanos, grandes llanuras, y tienen toda una tecnología, es una zona agropecuaria, ganadera, muy rica, ahora es zona sojera, y hay mucha tradición por tinglados, galpones, fábricas, de trabajar lo metálico. Entonces se desarrolló una casa también para una familia joven, donde había necesidad de velocidad de montaje de las cosas. Entonces se armó un planteo muy sencillo, muy simple, que se ve en corte, donde hay una zona de construcción húmeda con ladrillos, se arma todos los servicios, todo lo que es cocina, baños, servicios, toda la parte mecánica de la casa, de aire acondicionado, todo eso se lo pone en esa zona, en esa especie de tapa. Y todas las áreas principales, estares, dormitorios, comedor, se lo arma en esta estructura metálica con tecnología galponera, decimos nosotros, con estas cabriadas y este fuselaje que lo completa. También como las napas de agua están muy cerca, se levanta la casa a 1,20 m y para eso se hace todo un recorrido con esta enorme rampa. Esa rampa tiene 3 metros de ancho para acceder a ese nivel, y se entra por la galería. Toda la casa se abre de manera franca hacia el norte, tiene ventilación cruzada con un patio de servicio por detrás, y se cierra al sur con el bloque de servicio. Bueno, hay un poco un diagrama del montaje de la estructura, el fuselaje de esa chapa galvanizada vista, y la placa por detrás de servicios. Todo modulado, todo es estructura independiente también, y se maneja la división de las estancias de dormitorios y estares con sistema de placas de yeso. Un poco esta idea de la construcción. Estas diferencias de la tecnología, en San Francisco no hay piedra, y no hay mucha tradición en el manejo del hormigón, pero sí hay una muy buena arquitectura ladrillera y una muy buena arquitectura metálica. Esas son las condiciones de tradiciones materiales y tecnológicas con que contábamos, y finalmente hicimos uso. ¿No? Cuando se empezó a hacer la casa, hubo toda una revolución de los vecinos que no querían una fábrica en el barrio, que era un barrio residencial, y tuvimos muchas discusiones. Pero finalmente la aceptaron. Esto es lo último de la obra doméstica, antes de pasar a otro tipo de proyectos. Esta es un edificio de vivienda colectiva, donde de alguna manera ensayamos lo que nosotros predicamos en la facultad. Esto está muy cerca del área central, es exactamente donde le estoy hablando, es donde yo vivo. Hicimos también con Mariela Marquicio, mi socia y exmujer, y un amigo, Germán Marguerite, que vive también en este edificio, un ensayo de cómo es eso de vivir en las áreas pericentrales. En Córdoba, el centro cada vez está perdiendo más fuerza, y los barrios pericentrales están en general muchos muy degradados, y son zonas de regeneración.
Y a mí siempre me interesó esto de trabajar en las zonas más perimidas, ¿no? No en las zonas acomodadas, y ni me imagino vivir lejos de la vida urbana, en la periferia o en barrios cerrados, ese tipo de cosas. O sea, siempre he sido un militante de la ciudad, y me parece que uno de los grandes daños que tienen nuestras ciudades, y Córdoba en particular, es la proliferación de la periferia con barrios de guetos, ¿no? Entonces, bueno, era hacer carne de lo que uno predica en la universidad y vivir en la periferia y en zonas que, bueno, que están bastante degradadas. Esta es una zona repuestera. Estamos a 13 cuadras de la Plaza de Armas, la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba. Este es el río Suquía, y el edificio que les voy a mostrar está en ese punto. Eran tres, también la práctica de la densidad, ¿no? O sea, cómo generar densidad sin la idea de torre. Me parece que hay como una escala como muy interesante desde el punto de vista de indagación tipológica, que tiene que ver con estas escalas intermedias. Y también como sacarnos esa muletilla que la densidad necesariamente está asociada a la torre. Necesitamos ciudades más densas, pero paradójicamente, o no paradójicamente, paralelamente, que tengan mucho más calidad de vida. Entonces aparecen estos condominios, comunidades o unidades de vivienda con pocos departamentos, y esta mezcla entre casa y edificio de departamento. Bueno, como eran tres unidades principales de vivienda, le llamamos tríptico. Este es el edificio. De vuelta a cierto aprendizaje que veníamos de las casas, la idea del hormigón, como decía Miguel Ángel Roca. Roca decía, yo no uso hormigón a la vista. No es hormigón visto, es dejado a la vista, porque él decía que no tenía una terminación propia del hormigón visto con ese detalle de los encofradores. También siempre la cuestión económica tercia, entonces se hizo toda una cuadrilla de un hormigón dejado a la vista en su estructura, pero la estructura era todo. La estructura era la mayor parte de las envolventes, la estructura definía las unidades, o sea, era todo hormigón. Las instalaciones por fuera, honestidad brutal, y estas fotos ya tienen varios meses, la vegetación ha crecido mucho más. La idea era hacer una suerte de jardín vertical de follaje para mediar entre el afuera y el adentro. El edificio se entiende por la sección, más que nada, porque son tres unidades apilables. Tenemos una planta baja donde están las cocheras, pero el espacio de cocheras sirve para festejar cumpleaños, para hacer reuniones, para comerse un asado, sacando los autos. Un pequeño patio, todo el lote tiene 10 metros de frente por 25,70 de fondo. Y se llevó al máximo la edificabilidad que permitía el código de edificación. Y se hizo un enroque, porque esto de vivir en la ciudad también trastoca alguna especie de lugares comunes que tenemos con el tema de las casas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Lo interesante de vivir acá, cerca del centro, era la vista lejana que uno podía tener desde los pisos altos. Normalmente en los pisos más altos se ponen los dormitorios, y lo más cercano a la calle tiene que ver con los estares y esa estancia. Acá hicimos un enroque. Nosotros de la planta baja es un lugar de estudio, un lugar comodín que tienen las unidades, que dan en un pequeño patio. En el primer piso cuenta con 2 dormitorios. Los dormitorios están en los lugares de iluminación y ventilación más cercanos a la fachada. Este es un dormitorio, esta es la zona de baños, cada dormitorio cuenta con un baño, y este es el otro dormitorio. Y arriba de los dormitorios se hizo el espacio más grande de doble altura, que tiene la vista lejana a la ciudad, y además la posibilidad del otro patio utilizable, que es la terraza. Y todo esto que se ve como un reja es la idea de un jardín vertical y enredaderas que va trepando, envolviendo el edificio. Acá un poco se explica y se entiende en planta, ¿no? Esta relación, este contacto con la calle a partir de la cochera, pero la cochera también es una especie de pequeño atrio o plaza o comodín comunitario para las tres unidades. Por eso digo que es el lugar donde hacemos las reuniones cuando nos juntamos los vecinos. Y este es un estudio, hoy es mi casa estudio, un primer piso, como les decía, donde uno tiene baños. Esto tiene 3,13 metros, o sea, tiene como comunidades, digamos, japonesas, orientales.
Y uno dice, 3 metros 3 es como muy angosto, claro, pero tiene 17 metros de profundidad y finalmente el espacio resuelve esa idea de amplitud. Y este es el último piso que tiene doble altura, donde está el estar, comedor y expansiones de ambos lados, hacia una terraza de servicio al sur y una terraza jardín, un pequeño balcón que da a las enredaderas que envuelven el edificio. Este es el edificio de noche, vamos mostrando, este es el espacio de recepción. De vuelta, todo lo que es infraestructura, instalaciones, dejada a la vista con esa lógica fabril de mantenimiento cero. Hay algo en la arquitectura que nos gusta, lo van a ver en la mayoría de nuestras obras, el hecho de que siempre parecen obra. Según mi hija, siempre uno vive en lugares que le falta terminar de construir, le falta el revoque, le faltan las pinturas, le falta es su crítica principal. Pero bueno, es parte para mí del carácter como de inacabado. Me gusta esa arquitectura que está inacabada porque lo inacabado permite que se transforme con el tiempo, que uno no tenga el prurito de como que está habitando un museo. Si ustedes se fijan, ahí tienen lo que le llamamos las líneas de nivel hechas con la chocla, que es ese hilo que tensan los albañiles y con óxido de hierro para marcar los distintos niveles. Y esas, esas líneas de cómo se hizo el edificio me parece que también son significativas. Este es el estudio de un amigo que diseña muebles, que está en el edificio, tiene un pequeño estudio abajo, lleno de sus maquetas y sus piezas. También es docente de la facultad. Estos son los primeros pisos, en algún lado se usan de oficina, en otro lado son los dormitorios. Pero siempre esta idea de espacialidad dada por las dobles alturas, la cualidad material que del hormigón visto, que se noten los fenólicos que se usaron de encofrado con sus líneas, que también da una métrica en el edificio, esas placas de fenólicos que nos definen fenólico de 1,22 por 2,44, dos fenólicos conforman la altura de lo que son los estares comedores. Estos son la zona de los baños, de mi pequeña vecina Clara, la hija de mi amigo, con el que construimos el edificio también, como el espesor era estos 3,13 metros que tiene cada unidad libre, bueno, en la zona de sanitarios, para no ocupar tanto espacio, se hicieron vidrios, y cada propietario a los vidrios le puso un filtro totalmente opaco, o en otros casos se hicieron filtros translúcidos que permitía una iluminación de los baños. Este es un departamento de Germán, que él hizo el entrepiso en este espacio de doble altura, y ahí está la salida a la terraza del edificio, con una enorme lucera que recibe luz del oeste, y esta planta profunda que permite circulación y ventilación cruzada, y la vista a la ciudad, al sur, al centro de la ciudad, y toda la luz del norte hacia el frente del edificio. Está mi vecino y socio Germán jugando con el joystick. Esta es mi casa. También con esa cualidad que todos los elementos de iluminación quedaron a la vista, esta cosa desnuda, esencial. La estructura va de alguna forma cualificando el espacio. El lujo es el espacio, más que las terminaciones. Acá es como estos 3,13 metros que son realmente exiguos, se mitigan con esta doble altura y con esta idea de la claraboya que sigue avanzando y genera un escape de volumen de aire hacia arriba, hacia lo vertical. Todo el sistema de electricidad también a la vista, que hoy una de las cosas que más se modifican es la cantidad de bocas y tomas que uno necesita en una vivienda. Entonces es muy simple, sin picar nada, va adaptando como si fuese un mecano y generando o adaptando el espacio según las necesidades. Esto hoy es un edificio de viviendas, puede ser tranquilamente un edificio de estudios, como sucede en uno de los vecinos. O sea, se puede modificar constantemente. A eso me refería con la cuestión de lo inacabado. Todo hecho con el mismo material.
el hormigón nos sirve para la estructura del edificio, y con los mismos albañiles que hicieron el edificio se armó la mesa principal, que es una mesa que se hizo en este lugar. Obviamente se queda, si yo me fuese del departamento, queda con el departamento por el peso y ya no se puede sacar. Y también las mesadas de cocina, todo es cementalizado. Estas son maderas de fenólico, del mismo material con que se hicieron los encofrados. Entonces a eso me refería al principio con la síntesis material, síntesis de idea, menor cantidad de acabados y de detalles. Perdón. Acá les voy a mostrar dos obras por concurso. Las dos obras se hicieron con equipos de exalumnos que son colegas y también con profesores de la facultad. El primer concurso es el concurso de ampliación de la Facultad de Arquitectura. Esto es Ciudad Universitaria de Córdoba. Para que se ubiquen, es la Plaza de Armas del centro de la ciudad de Córdoba. Este es el barrio Nueva Córdoba, que es el barrio por excelencia de los estudiantes, que vienen de todo el país. Y para que se den una idea, por ahí sorprenden las escalas. Argentina tiene un sistema universitario como muy particular, y la universidad es pública, masiva y gratuita. Nosotros en la Facultad de Arquitectura somos 12.000 personas. Facultad de Arquitectura y Diseño Industrial están en la misma facultad, pero hoy tenemos entre alumnos y docentes 12.000 personas, una pequeña ciudad. Entonces la demanda de edificios y de espacios físicos es muy grande. Y la segunda obra es el Centro Cultural Córdoba, el Pabellón del Bicentenario, que también por concurso, que queda en el parque principal de la ciudad, que es el Parque Sarmiento, pegado a Nueva Córdoba. Este es un concurso del 2005 y bueno, recién se culmina con un proceso muy lento, muy azaroso en el 2014. Nosotros ganamos el concurso de ideas y después se hizo un desarrollo de legajo técnico. Los arquitectos involucrados son el arquitecto Baulina, que también les mostré una casa que hicimos juntos, el arquitecto Alejandro Cohen, que también es parte del Taller Mediterráneo, es uno de los titulares que configuran el Taller Mediterráneo que desarrollamos en la facultad, Harris, un exalumno, Inesal, socia del arquitecto Cohen, y los colaboradores eran Marquicio, Harris, el hermano del titular, y dos exalumnos, Barbosa y Canseco. Acá está la estructura de Ciudad Universitaria. Acá donde estoy señalando es el pabellón Argentina, donde está el rectorado, el edificio principal de Ciudad Universitaria. Y este es el edificio de la Facultad de Arquitectura. El edificio original era un edificio hecho por las construcciones universitarias, la oficina de planeamiento urbano de la que cuenta la universidad, y el concurso implicaba una ampliación en un terreno que rodeaba el edificio ya constituido. El edificio era un edificio todo con elementos premoldeados, prefabricados, que tenían una modulación rígida de 10 metros. Y el concepto principal que se manejó en ese momento fue, dada esto que estoy hablando, de que la facultad tiene mucha gente, a veces uno a ciertas horas parece que está en Bombay, en la cantidad de gente que transita con maquetas, circula, expone, es realmente una ciudadela. Bueno, llevar esa idea de que uno habita una ciudadela, y que tenga los espacios de una ciudadela, y que la enseñanza esté dada tanto por los claustros, las aulas, los talleres, como esos espacios intersticiales o esos espacios de comunicación que tienen los estudiantes entre sí, o con los docentes, o los grupos azarosos que se dan con estudiantes de otras facultades. Con esta idea también que hablaba hace un rato de la ciudad, que la ciudad es como la organización, o concebimos que la ciudad es como la organización de los trayectos y los contactos, ¿no? No solo de los espacios estancos. Entonces siempre el edificio, incluso hasta estas consideraciones del edificio principal, tiñen la modulación o prefiguran la modulación estructural del edificio nuevo. Y una de las cosas que aprendimos o ensayamos en esto, que insisto, que son procesos, cada concurso en Argentina son procesos muy azarosos, si es que se llegan a construir los edificios, y en el camino van quedando
las buenas ideas y las buenas intenciones con licitaciones, con la opinión de las empresas, de la gente que toma las decisiones, y así se van deformando poco a poco ciertas ideas. Y el aprendizaje fue que en esto que refería al principio de concentrar acciones, es que la arquitectura y la estructura sean una sola cosa, o sea, que la estructura determine y defina tipológicamente el edificio. La estructura seguramente es lo más fiel al proyecto original. Después no sabemos cómo se va a hacer el resto de los muros, las divisiones, los elementos interiores. Entonces, si nosotros podemos determinar o definir el edificio por la estructura, va a ser más difícil después de modificarse los otros aspectos. Este es el edificio recién terminado, esto es una foto que tiene ya 3 años. Y de alguna manera se ve esta especie como de geometría muy estricta, deviene de un múltiplo de la modulación del edificio prefabricado. El edificio, decíamos, tiene una medida de 10 por 10, acá se utiliza un módulo mucho más chico, 2,50 m por 2,50 m, y también la razón de ser es que la estructura generara las divisiones de muebles, las divisiones de los talleres, generara los parasoles. Este edificio, este frente da todo al norte, de plano, entonces también funciona como una especie de pantalla de filtro, un buffer, que hoy, esta es una foto de antes de la pandemia, empieza a funcionar de esta manera, ¿no? Son como jardines, este es el jardín que da al frente de la biblioteca, esta es la biblioteca, tiene todo un jardín que lo rodea, y empiezan a crecer las enredaderas, en este caso las Santa Ritas, y que van tiñendo esta fachada de un elemento mucho más orgánico y blando. Estas son fotos del edificio recién terminado. Nos encanta a los arquitectos sacarle fotos a los edificios recién terminados, pero son más lindos cuando están vividos, están habitados, y el tiempo ya ha hecho su trabajo también, ¿no? Hoy estas fachadas están todas revestidas de enredaderas, de plantas, etc. Y estaban recién plantadas. Estos son los talleres tienen esta idea de salir a estas expansiones, estas grandes galerías. Los estudiantes en primavera, verano, sacan las mesas, trabajan acá, hacen las maquetas. Y también el esfuerzo, todo el edificio tipológicamente, que fue también como muy polémico por no seguir el dogma, es el hecho que los auditorios, como somos muchas personas, se necesitaban muchos auditorios. Hay 3 grandes auditorios arriba. La mayoría de los concursantes los pusieron en el 0, como indica la lógica. La mayor concentración de personas cerca de los lugares de escape. Pero eso implica, la mayoría de los edificios de la universidad son así, de tener edificios que son extremadamente ciegos. Son edificios que tienen tambores de hormigón, volúmenes de hormigón muy ciegos al campus. Entonces son como muy ensimismados y muy poco amables. O sea, generan una urbanidad muy dura con el resto del campus. Entonces la operación fue levantar los 3 auditorios que están determinados por esta enorme caja visor, esta enorme pieza que está montada arriba del parasol, que arma el jardín vertical con las enredaderas, y tiene una vista al campus muy interesante, un punto muy alto. Y todos los talleres donde se produce, donde están los estudiantes, donde se ven la gente generando maquetas, están en planta baja, porque nos interesaba que los estudiantes de otras carreras vieran qué hacemos en la Facultad de Arquitectura, vieran qué es lo que está pasando del otro lado de los muros de la Facultad de Arquitectura. Entonces, por esta idea de fuelle poroso y entender el edificio como una fábrica de arquitectos en el mejor sentido, una fábrica en el sentido de la producción de cosas. Todos los artesanos, 12.000 estudiantes y docentes produciendo cosas, imaginando la ciudad, proyectando y anticipando lo que podría ser. La dimensión generosa de los pasillos y circulaciones tienen que ver también con esto, con los lugares de exposición, los lugares de intercambio. Son como los talleres no programados, las circulaciones como esos espacios, como esas calles urbanas que tiene el edificio. Esta es una foto de un dron, ahí todavía el edificio se estaba construyendo, por eso también tiene esa lógica de edificio inacabado. Y el edificio de alguna manera trataba de articular edificios ya existentes, este es el edificio rector del Pabellón Argentina,
y esta es una de las avenidas principales del campus. Entonces, de alguna manera, con esa idea de repetición, generaba esta lógica de edificio urbano, de pieza que constituía no un fragmento, sino aportaba a una lógica integral del campus. Acá las plantas, lo que decía, se extrema la generosidad de los espacios de circulación, los espacios servidos. Acá en planta baja 3 grandes talleres que se pueden dividir por la mitad, todos los grupos de sanitarios y circulaciones en las puntas, toda una enorme circulación que rodea el edificio principal, pero junto con el edificio principal genera una organización de trayectos y de vínculos. Este es un auditorio muy grande que tenía el edificio original, y se pone en un lugar preponderante la biblioteca. La biblioteca funciona como el living, los estudiantes pasan muchas horas en la facultad, entonces, entre clase y clase van a la biblioteca, la biblioteca tiene un jardín, sacan las revistas, hacen sus trabajos en las computadoras, en este punto, hasta que reciben la otra clase. La modulación exhaustiva, con un ritmo casi repetitivo, geométrico, va generando una suerte de marco para las excepciones que puedan producirse en el edificio. Estos términos de la repetición y lo singular siempre nos interesó mucho en los proyectos de arquitectura. Está muy chico el corte, pero no sé si hay otro corte, de alguna forma se ve esta situación de que los lugares más cerrados y opacos, como los auditorios nuevos, se elevan sobre las zonas más transparentes de los talleres, y los talleres tienen doble altura. Toda la planta baja tiene un volumen de doble altura. Esto de lo repetitivo nos viene de una admiración profunda por ciertos pensamientos de Aldo Rossi, ¿no? Y los otros días leyendo un libro que se los recomiendo a los estudiantes, Autobiografía Científica, que es como el legado final y retrospectivo de Rossi, que mezcla su vida con la arquitectura que pensó y que produjo. Tiene esta frase que me parece maravillosa: nada puede ser más inesperado que un mecanismo repetitivo. En la repetición aparece la anomalía o la excepción y cobra como mayor carácter. Cuando en un edificio todo es singular, se vuelve monótono. Entonces, esta idea de la repetición daba el marco para que lo singular fuera la relación con los estudiantes. Estos son dibujos de esta enorme obra de Rossi del edificio Calaratese en Milán, y en esas galerías, y cómo la repetición va generando el trazado de las luces y sombras del edificio, y va marcando el tiempo. Las luces y las sombras en el edificio son el tiempo en el edificio. Y eso es lo singular, y eso lo permite la repetición, la arquitectura como un reloj, ¿no? Entonces hay algo de eso, de ese pensamiento de Rossi en la propuesta que hicimos de la Facultad de Arquitectura. Iban a ser 2 rampas entrelazadas, finalmente quedó una sola por una cuestión de presupuesto también, pero bueno, la rampa es esta gran calle, que también tiene una dimensión generosa, donde se llena del bullicio de los pasos, las caminatas, las charlas de los estudiantes, y que en este tiempo de pandemia la extrañamos como loco, ¿no? O sea, porque no hay como, por lo menos nosotros somos de una generación muy analógica, no hay como dar clase en los talleres y compartiendo el espacio físico. Seguramente estas nuevas tecnologías tienen muchas cosas buenas, pero hay cosas que son irreemplazables, ¿no? Estos son los espacios de los auditorios, estos 3 grandes auditorios en el primer piso, y estos son como los pasillos anchos que funcionan también de foyer. Y estas son todas las aulas que dan al oeste. Por eso tienen estas enormes pantallas. Los talleres están semienterrados, estos taludes de verde contienen los talleres semienterrados, y aparecen todas estas pantallas que le hacen de filtro solar a los talleres de arquitectura. El edificio está inacabado, le falta toda una parte sur, que no sabemos si algún día se realizará. Estas son todas las dependencias de servicios, de oficinas, etcétera, que por un sistema de medios niveles espían la luz del oeste por esta especie de pequeña trampa de periscopio que asoma, que ilumina este pasillo, que le da esa tensión espacial. Acá arriba está la cantina, el bar,
que tiene una vista muy linda hacia el oeste, y esta terraza donde hacemos las choripaneadas, los asados y ese tipo de cosas después de los encuentros y de las entregas de fin de año. Y por último, quiero presentarles este edificio que también fue objeto de concurso con exalumnos, hoy socios, Castañeda, con Alejandro Cohen, titular de la Cátedra de Arquitectura 6. Yo hago una salvedad, nosotros con Alejandro generamos el taller Mediterráneo. En Córdoba no hay talleres verticales, pero nosotros hicimos una suerte de asociación de talleres, donde en Arquitectura 3, en nivel 3, y Arquitectura 5 soy yo el titular, y Arquitectura 6 es Alejandro Cohen. Y junto con ellos hay exalumnos, está Salada Satizot, que ya recientemente recibidos de arquitectos cuando se hizo el concurso, Inés Sal, socia de Alejandro. Este es el predio, este es el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Córdoba, sobre la ampliación de un edificio de principios del siglo XX. El arquitecto Morini desarrolla todo este proyecto. Este es el barrio Nueva Córdoba, un barrio originalmente a principios del siglo XX muy acomodado, de grandes casonas, y después desde los 80 en adelante se transformó en el nuevo centro de la ciudad. O sea, es el barrio más densificado de la ciudad de Córdoba, y hoy es el barrio básicamente de los estudiantes, ¿no? Y este era un predio que funcionaba, un polideportivo de la provincia, que estaba vinculado al parque, y se saca, había un profesorado de educación física en este punto, se lo traslada al profesorado de educación física, y queda este enorme predio sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad, la avenida Poeta Lugones, que es la que rodea el parque, y con una diferencia de nivel, que eso es fundamental para entender la estrategia del proyecto, de 6,5 metros de diferencia entre la vereda que pasa por acá y el punto más alto de este terreno. Estas son imágenes no del concurso, sino posteriores al concurso, ya cuando se desarrolla el legajo técnico del proyecto. El concurso solicitaba algo que nosotros lo veíamos como algo arbitrario. Se venía el festejo de los 200 años del país, y había obras, concursos y todo tipo de actividades a lo largo y a lo ancho del país. Córdoba, con cierta disputa con el gobierno nacional, había dejado un poco de lado este tipo de elementos, y apresuradamente, con muy poco tiempo, desarrolla actividades como este concurso, que se le ocurrió un centro de interpretación. O sea, un centro de interpretación de vaya a saber qué cosas, como programa para un concurso, que nosotros lo veíamos un poco banal, y con no demasiado programa e importante. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un centro de interpretación. Finalmente es un centro cultural, o puede funcionar como una ampliación del Museo de Arte Moderno eventualmente, pero lo más importante, si estamos trabajando en el parque, que el edificio sirva al parque, y que abajo pueda haber otras actividades. Así fue como desarrollamos que la estrategia principal era generarle un enorme techo, como una topografía, que salvase la diferencia de nivel de los 6,5 metros, y generar un ingreso mucho más amable con el público general y sobre todo peatonal, porque el ingreso al parque queda a partir de esta rotonda, y esta es una rotonda vial con un tránsito sumamente intenso, y que se dificulta mucho para peatones, niños, gente adulta, atravesar este río de vehículos para llegar al parque. Entonces dijimos, bueno, nosotros podemos generar un enorme, al principio iba a ser una escalinata, después una rampa, después quedó una especie de rampalera, de este pañuelo que flota, se pliega, hace una topografía y conecta los niveles. Este era como el sistema de lugares. Esto que está acá a la derecha es un museo de ciencias, este es el Museo de Arte Contemporáneo, y acá aparece esta pieza que se acomoda en un hueco socavado. O sea, el museo del programa del Centro de Interpretación, que luego se transformó
centro de interpretación más un archivo histórico de la provincia, se agrandó el programa con el desarrollo del proyecto, aparece este edificio. De vuelta a los aprendizajes, como los elementos comunes, ¿no? Esta idea de que la estructura determinara el uso del edificio. Con la estructura podíamos tener certezas de que se iba a concretar. Después que otro tipo de desarrollos iba a tomar la Secretaría de Planeamiento de la provincia, no lo desconocíamos. Entonces aparece una matriz modular de 9 por 9 que organiza toda la retícula, aparecen unos patios de expansión, de servicio en los laterales, una zona de estacionamientos, todo esto está debajo de la cota del terreno, porque son enormes muros de contención que determinan esos lugares. La singularidad se ve en la sección, la singularidad tiene que ver con la placa, este techo de hormigón que se va plegando, que se abre hacia los patios ingleses o los patios de luz, que en un momento determinado, es una anécdota interesante, cuando la provincia ya había desarrollado el faro, que era el hito que nosotros le habíamos propuesto para los 200 años de festejo de la independencia nacional, era lo que más le interesaba en ese momento a la provincia. Vio todo el proyecto, se empezó a construir y dijeron en un momento dado, no, el dinero no va a ser suficiente para esta obra, tienen que achicarla, sacarle 10 metros de cada lado para achicarla, como si fuese una operación de carnicero, de tomar la sierra y cortar el proyecto. Cuando lo discutimos, dijimos, la única forma de sacarle volumen de hormigón es hacerle un agujero al edificio. Entonces al pañuelo que existía se le hizo un enorme agujero con un patio. La empresa quedó contenta por el volumen de hormigón sacado, la provincia también, y el edificio, la verdad que tipológicamente quedó mucho mejor porque se vinculó la interioridad, las expansiones del centro de interpretación, del archivo histórico de la provincia, con la plaza, en ese espacio como diagonal que da el patio. De alguna forma el proceso constructivo, acá se ven la barranca que va generando, el desnivel del que hablaba de los 6,5 metros entre un punto y el otro, se socava el espacio para albergar todos los programas que contenía el edificio. El enorme trabajo entre técnico y de las cuadrillas de albañiles, de operarios, eran unos artesanos, trabajaron una cuadrilla de obreros de Paraguay que trabajaban la madera de una manera exquisita, o sea, mojaban y plegaban los paneles de fenólico para tener la doble curvatura de la losa. El problema de esta losa es que en un punto tiene una doble curvatura, entonces eso había que hacer como una suerte de trabajo de aeromodelismo para poder producir ese encofrado. O sea, mucho trabajo artesanal, a eso quiero decir y ponerlo en evidencia, ¿no? Sobre ciertas prácticas que en Latinoamérica son muy potentes y que pueden, y del el que debemos y hacer uso y rendirle homenaje a esos artesanos que están detrás de las obras y que hacen posible estas obras, ¿no? Acá un proceso, lo voy a pasar rápido, desde las fundaciones, de toda esa matriz de 9 por 9 estructural que va conformando los distintos espacios. Este es un auditorio que hacemos semienterrado en el edificio. Todas estas fotos se las sacaba cada 20 días, una foto por mes desde el faro que ya estaba construido. Todos los muros de contención de la barranca hecho con gaviones y que de alguna forma también configuran el paisaje. Los gaviones son parte del paisaje de esta nueva topografía artificial que uno va introduciendo en el parque. Toda esta parte que lleva la parte más sistemática y racional de la métrica de la estructura, es una cubierta que se hace una suerte de silorrazo de hormigón, se ponen todos los molones de telgopor para hacer la losa nervurada en 2 direcciones, y después viene la capa de compresión de hormigón. O sea, es hormigón, los molones y hormigón, o sea, una suerte de sándwich. Nos interesaba tener siempre una losa de hormigón visto, no hacer silorrazo. Significaba, era mucho más económico eso que después proponerle un silorrazo al edificio.
acá el edificio cuando se va construyendo. Aparece el archivo histórico, que fue un programa que surgió después del concurso porque un colapso en el archivo histórico de la provincia por inundación y pérdida de material invalorable de la historia de la provincia. Entonces ahí existe la voluntad de la provincia de armar el archivo histórico y aparece acá el edificio. Y son todas estas cosas que se van metiendo debajo del pañuelo y de la plaza, y que incluso tuvimos que modificar las inclinaciones que tenía esa enorme losa que ondulaba arriba de esos programas. La dificultad mayor, Córdoba es zona sísmica, fue darle estabilidad estructural a este edificio. Por eso aparecen estas vigas reticuladas, porque realmente eso no son columnas en B, sino las columnas en B van funcionando como una especie de cordón reticulado de vigas que le da, no solo asume los esfuerzos gravitatorios, sino los esfuerzos del sismo. Y acá como se va completando el proyecto y cómo va levantando vuelo por encima del parque. Fue muy grato cuando después de la inauguración y la población iba y hacía uso del parque y venía al pabellón, los usos espontáneos que la gente le fue dando. Esta es la percepción desde de la avenida Poeta Lugones, esta cosa que se ve a trasluz, el patio del edificio y por donde se asume la perspectiva del faro del Bicentenario. Pleno proceso de la construcción. Acá está donde yo les hablaba de las artesanías hechas en esta franja de la losa que tenía esta doble curvatura. Estas son las distintas secciones y áreas y territorios de la losa. Lo verde oscuro es lo que es absolutamente plano, y los espacios de doble curvatura son las lonjas rojas. En eso necesitábamos encofrados especiales. Esta concepción como de caverna que tenía el edificio, estas son los enormes heladeras donde están el archivo histórico con temperatura y humedad controlada, con un ambiente climatizado absolutamente controlado. Se lo separa del piso para evitar cualquier tipo de contacto con cuestiones de napas de agua o algo que pudiese dañar al material, y tiene esta doble curvatura. Acá arriba funcionan oficinas del archivo histórico y de la Junta Provincial de Historia de la provincia, entonces esto se lo mantiene totalmente equidistante, aislado de todo contacto con el exterior. Se arma una especie de pequeña galería de acceso al edificio y dan vuelta estas columnas reticuladas, y la ciudad se asoma debajo de esta placa blanda de hormigón. Y la verdad que fue un edificio, esta fue la operación del hueco, esta era la forma que le dimos al hueco cuando le propusimos a la provincia bajarle superficie en metros cuadrados cubierta. Y finalmente la restricción significó una mejora cualitativa en el edificio. Hoy el edificio no se concibe sin ese enorme patio. El centro de interpretación finalmente funciona como un centro donde suceden muchas cosas, centro cultural, centro de exposiciones, ferias. En algún momento dado, cuando las arcas de la provincia decían que no iban a poder terminar la obra, hasta le propusimos que hiciese el edificio sin la carpintería, o sea, sin las ventanas, sin la parte de vidrio, que funcionara como una suerte de plaza cubierta, inspirándonos y salvando todas las distancias habidas y por haber, pero tipológicamente me refiero, con el Parque Güell de Gaudí, ¿no? Nos gustaba esta idea que eventualmente podía ser parte del parque y no tener ningún tipo de fronteras o de límites. Pero finalmente la provincia consiguió los fondos para hacer el cerramiento del edificio. Estas son las oficinas de la Junta Provincial de Historia, que están arriba de las heladeras de los archivos, y cómo se asoma por el óculo de la plaza el barrio de Nueva Córdoba.
y generan como perspectivas muy inusuales, más cercanas a la idea de la geografía, de las montañas, de la loma, de la serranía, y de la cueva, que a veces de un edificio de arquitectura, ¿no? Y de vuelta, la estructura determina el edificio. La estructura es el edificio, es la tipología, determina la tipología, y el resto funciona casi como un complemento. Toda la plaza es como un enorme espacio indeterminado, no hay programa, se la usa para muchas cosas, de recreación, de cuestiones físicas, de espectáculos públicos, de recitales, de desfiles de moda, y eso también es interesante. No necesariamente todos los espacios tienen que estar determinados con programas estrictos. Los acabados también fue una cuestión de decisión económica, se usó un premoldeado de vereda común, muy económico, hechos en una fábrica de Córdoba. Al principio, cuando concursábamos, decíamos, en Córdoba se desarrolla mucho granito, hay canteras de granito, entonces decíamos, bueno, hagamos una plaza de granito representativa del paisaje y la minería cordobesa. Pero lo mismo ha resultado mucho más caro y oneroso que hacer un piso de veredas de hormigón del más austero y económico. Y la verdad que nos gustó también que el edificio expresara austeridad en su materialidad. Bueno, paso rápido para no hacer tan largo, son todo elementos del edificio. Armamos todas las barandas con esta suerte de paravalanchas, entonces tenían que tener una estabilidad, y le inventamos esta especie de trípode con hierro redondo, macizo. Y también arman como esta dinámica de la geometría y del movimiento que tiene la plaza. Les decía que la gente lo tomó, que venía hacia deporte, apareció algo no estipulado, que era usar la plaza como tobogán, se subieron unos cartones y había colas y gente haciendo eso. Sucedieron muchos accidentes, por lo cual después la provincia lo cercó más todavía. En realidad estaba cercado desde un principio, y también por una cuestión presupuestaria no se habían, la provincia decidió no poner las barandas, y después, como hubo accidentes, lo volvieron sobre métodos que impidieran el uso de las laderas, que también fue una lástima. Habría que haberlo pensado tal vez de otra forma. Una foto de un dron y el edificio ya instalado en el parque. Los talleres de arquitectura, cuando vienen, hacemos algún festejo en ese punto. Esta foto me encanta, de un abuelo y su nieto practicando el deporte de la plaza, en el paisaje de la plaza. Y yo quería terminar con esta noción, sin importar la escala. Nuestra profesión, nuestra disciplina, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta idea del que el habitar consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo. La relación del mundo con el cuerpo es lo que nos permite pensar y hacer arquitectura y hacer ciudades. Y también que habitar es la forma de estar con uno, con los suyos y con los otros. Y la ciudad es el lugar para la reunión con los otros. Los otros como diferentes, como distintos, como complementarios y como imprescindibles y necesarios. No podemos pensar en ciudades o lugares o arquitectura solo para gente parecida a uno. Y el miedo que por lo menos a mí me sobreviene de este mundo virtual es que uno permanentemente se contacta con gente parecida a uno y el otro desaparece. Es algo a tener en cuenta. Y esta idea de que a veces las ciudades o la arquitectura propicia un paisaje que no tiene un sentido obligado, un punto de vista privilegiado, se orienta solamente por el derrotero de los caminantes. Y eso es lo lindo que tienen ciertas ciudades y ciertas arquitecturas, la indeterminación de las cosas. Son espacios de acontecimientos, donde muchas cosas pueden suceder, y en realidad va a estar en la imaginación, la creatividad y la responsabilidad
de los que la usan, más que de los que lo proyectamos. Añoramos ese mundo o esa ciudad que quedó en pausa, donde nos podíamos juntar y amontonar en un recital, en un encuentro, en un baile o en la misma facultad. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Cristian. Cristian, muchas gracias. Por favor, voy a dejar de compartir así. Ahí está. Muchísimas gracias. Sumamente interesante y de verdad que cae como anillo al dedo en todo lo que estamos trabajando acá en la escuela de UNSAT. El derrotero que has llevado de la charla nos ha acompañado durante varios semestres académicos, varios temas de taller, desde modulación, escala, las funciones básicas, cómo habitar, cómo conectar espacios habitables, de ahí pasar al edificio con el entorno inmediato, y luego con relación a la ciudad y lo que significa una edificación dentro de una ciudad, y la presión, la dinámica, la perspectiva de vida que puede dar un edificio entre la ciudad. Y el preámbulo, ¿no? O sea, preparar antes de conocer un edificio es cultura que tenemos que tener los arquitectos. O sea, los arquitectos no somos dibujantes de edificios, nosotros somos el receptáculo de la cultura de la humanidad, porque tenemos que conocer de todo y saber de todos para poder trabajar para todos. Entonces, de verdad que muy, muy agradable, como siempre, tus presentaciones, ¿no? Muchas Te gracias y felicito. muy generosos tus comentarios de amigos, son comentarios de amigos. Sí, Bernardo. Estamos, Cristian, unos minutos para ver si tenemos algunas preguntas o Sí, cómo no. comentarios por parte de los panelistas o por parte del público que nos viene acompañando por cualquiera de las plataformas, ¿no? De Zoom o Facebook. Estamos a la espera. No sé, el arquitecto, alguien de los panelistas que tenga que hacer una pregunta, por aquí hay una. Cecita, ¿está ahí? Sí, aquí lo estoy mirando. Acá pregunta alguien, dice, me queda la inquietud de saber si había resuelto antes de generar el patio central en el proyecto. Estaba hablando del último, Ajá. de la ley del patio. Sí, en principio el proyecto ese tenía el patio, era toda una placa de hormigón que tenía el programa del centro de interpretación y el archivo histórico por debajo de ese enorme techo. Y eso fue miopía nuestra, no pensar en una relación más compleja, que es lo que devino al hacer el patio. O sea, cuando nosotros, en realidad la propuesta que nos hacía la gente de la provincia era achicar el edificio. El edificio del Pañuelo ese tiene más o menos casi 70 metros por 70 metros, y dice, bueno, sáquenle 10 metros de cada lado, esa fue la propuesta. Entonces dijimos, no, bueno, esos metros cuadrados que nos están pidiendo que se los saquemos de lado, lo pensemos de qué otra manera, y ahí fue cuando surgió la idea de una perforación de un patio, y en realidad es lo que termina de configurar la tipología, es el arriba, el abajo, las miradas diagonales, las tensiones de uso del espacio público totalmente libre con la gente que está en el centro de interpretación o en el archivo histórico, ¿no? Ahí la complejidad del edificio la dio el vacío. Entonces a veces como muy japonés eso, ¿no? Que tiene mucho más conciencia sobre el vacío que sobre el lleno, sobre la sombra que sobre la luz. Siempre las culturas orientales nos enseñan esa lógica, ¿no? En Occidente estamos mucho más pendientes de los objetos y de las cosas, y el espacio es como una especie de figura de fondo. Por eso lo engancho con lo de Cortázar. Prestar mucho más atención a las cosas que están entre los objetos, entre los edificios, las tensiones, más que los objetos como elemento individualizado, ¿no? Ok, creo que José me está pidiendo la palabra, parece. Sí, José Carlos. Sí. ¿qué tal, arquitecto Cristian? Le saluda José Carlos, Hola, José. acá de la Escuela de Arquitectura.
Me parece bastante interesante y muy buenas las obras en el sentido que muestran muy bien el pensamiento arquitectónico, ¿no? Esa explicación de las relaciones que se deben dar entre la arquitectura y el lugar, que lo muestra en las casas y en las viviendas, y que además también en las obras públicas, ¿no? A mí me gustaría que sí, no, y de repente en el auditorio, que nos desarrolle un poco más esa importancia de las relaciones que se puede dar del edificio y el lugar donde se coloca en la medida que lo modifica, ¿no? Y es cierto, porque cuando llega la arquitectura, necesariamente el lugar se modifica. Y ahí hay una especie de construcción o de proyecto propio del lugar, hablando de ese optimismo y de esa visión a futuro del arquitecto, ¿no? En construir algo mejor donde se coloca la obra, ¿no? Y que se muestra tanto cuando coloca las viviendas como cuando coloca, por ejemplo, los auditorios en la facultad, ¿no? Mejora, un poco que se intenta mejorar el lugar y es justamente por las relaciones que se provocan, ¿no? Funcionales, espaciales. Ese desarrollo de pensamiento que se ha venido, que seguramente es el trabajo de la trayectoria, ¿no? Como arquitecto, ¿podría darnos un poco más de su pensamiento, de su manera de pensar de ello? Sí, como no, José. Por ahí nosotros decimos con los estudiantes, por ahí bromeando, lo que no está prohibido está permitido. O sea, a veces, ¿a qué me refiero? Nosotros, los arquitectos, cada vez tenemos que manejar más código y más leyes. O sea, tenemos el código de edificación, el presupuesto es un límite. Siempre nos estamos moviendo con límites, códigos, normas, prohibiciones. Y la habilidad de los arquitectos, más allá de la creatividad y un montón de dotes que puedan tener uno o aquel, como cada cual de los que hacemos arquitectura, para mí hay que entrenarse en la sagacidad de entender qué cosas no están prohibidas. O dicho de otra forma, cuando hay un encargo, un concurso, un encargo privado, obviamente uno tiene que completar y dar respuesta al encargo preciso. O sea, eso es la responsabilidad profesional. Nos encargan una escuela, nos encargan un hospital, lo que fuese, tiene que funcionar bien, tiene que servir para la escuela, pero siempre tiene que haber un plus. O sea, que no está pedido, o sea, que el comitente no necesariamente lo tiene que ver, esa es parte de nuestra función. ¿Cómo con ese edificio, con esa escuela, con esa casa, con el programa que fuese, cómo le damos un plus para que mejore la ciudad, para que mejore la relación entre las personas que van a trabajar ahí y el afuera, y algo que no está prohibido, no está dicho, no está solicitado, no está pedido, pero tampoco está prohibido. Entonces, ese espacio es el espacio donde uno puede aportar y hacer que cada edificio, sin importar la escala, pueda modificar y mejorar la calidad de vida de gente que no va a habitar el edificio. O sea, también ese para mí es como el sentido colectivo, comunitario de construcción de ciudad. Si nosotros hacemos un edificio en la ciudad, no solo el comitente, por más privado que sea, tiene que ser el beneficiario, sino la ciudad tiene que ser beneficiaria. De gente que nunca va a usar ese edificio, tiene que de alguna forma recibir el beneficio de que ese edificio se haya construido en ese lugar. Entonces, en eso es cuando uno puede empezar a trabajar con lo tipológico, o pensar que el edificio se puede transformar en un paisaje, o tiene que tener ciertos espacios de indeterminación que los mismos usuarios le van a dar como un sentido, como una práctica que esa no estaba prevista originalmente, pero el edificio promueve eso, o sea, promueve que haya un espacio de producción de acciones sociales que no, o de eventos que no estaban considerados a priori, ¿no? O sea, la arquitectura como una plataforma de acontecimientos. Nosotros pensamos que los edificios pueden ser plataformas de acontecimientos que no necesariamente tienen que estar controladas por un programa inicial. No sé si responde la pregunta a eso. También tiene que ver con los edificios inacabados. Hay cierta parte del edificio que tiene que estar inacabada, lo completa el usuario. Ok, acá tenemos una pregunta, Cristian,
Martín Olivera dice, buenos días, excelente muestra. Después de ganar un concurso en Argentina, ¿qué papel desempeña el arquitecto durante la ejecución de la obra? Saludos. Qué buena pregunta. Es una especie de cuchillo clavado, porque en realidad hay muchos concursos, no los que deseásemos, o sea, los concursos, las dependencias, ya sean nacionales, provinciales o municipales, no están obligadas a hacer concursos de arquitectura para la obra pública, es algo que venimos peleando a través de los colegios de arquitectos, que no sea una dádiva de las gestiones políticas, sino que sea por obligación el concurso público para cualquier obra pública. Incluso es una promoción para las jóvenes generaciones de arquitectos, es una posibilidad de desarrollo de la profesión. Lamentablemente, los concursos que se hacen son concursos de ideas que una vez ganado no genera automáticamente el encargo a la oficina de arquitectos que lo ganó. O sea que después queda como una especie de relaciones diplomáticas en función de la habilidad de la gente que ganó con la, la empresa que gane la licitación de ese proyecto o la misma provincia. Pero, por ejemplo, de todas estas obras que mostré públicas, no hicimos dirección técnica. La obra del Centro Cultural era tan compleja para la empresa en el sentido de que no la entendían, que sí nos contrataron para hacer un desarrollo de proyecto en paralelo, pero no llegábamos, no teníamos la decisión ejecutiva sobre la obra. Nosotros proponíamos, ellos lo analizaban y nos llevaban el apunte o no según el caso y según el costo. Bastante bien salió para las condiciones en que fue planteada. En realidad las desavenencias vinieron casi al final y por una cuestión casi de criterio, de apuro del poder político para inaugurarla. Pero también en la facultad se ganó el concurso, se desarrolló el pliego y después no tuvimos la dirección técnica. Es un tema, yo creo que no solamente en Argentina pasa, pero es todo un tema. Siempre los arquitectos funcionamos casi como efectos decorativos. Está bien hacer un concurso de arquitectura, está bueno sacarlo en las revistas para el poder político, todo, pero después se lo dan a una empresa, lo licitan, le meten mano, lo cambian con una impunidad absoluta, y si nosotros hicimos el concurso, te dicen, ese es el mejor de los casos, si no se lo encargan directamente al arquitecto del príncipe, del momento de turno, y hace según lo que quieren. O sea, eso es como muy común. Estamos trabajando para tratar de que se modifique, pero cuesta mucho. Ok, bueno, no tenemos más preguntas. Cristian, un agradecimiento especial por la excelente exposición, ¿no? Y por tu tiempo para poder mostrarnos estos proyectos que terminan dejándonos, ¿no? Una serie de materiales como la relación que existe entre el tema geométrico, como lo decía el arquitecto, con el tema de la modulación, la relación que existe esto con el tema de la espacialidad, ¿no? Que se llega a conseguir por esa rigurosidad que se tiene, ¿no? Cómo esa síntesis de todos estos elementos permiten la manifestación de un proyecto dentro de un paisaje, ¿no? Cómo esa codificación te permite a ti posicionar uno de esos objetos dentro de este, ¿no? Básicamente esto, no sé, el arquitecto Couto, no sé si quiere acotar a... Sí, reiterarme reiterarme lo que había estado manifestando de la gran utilidad que nos va a dejar eh, su exposición para los chicos en taller y para todos los que han estado siguiendo la charla. Eh, es insistir más, ¿no? En lo importante que significa eh, intervenir en un lugar. O sea, no es para salir en una revista, no es para cobrar bien, sino es para trascender con el proyecto y en beneficio de los que lo van a utilizar y los que lo van a ver y cómo van a sentirse al pasar al lado de él. Entonces, esas son las cosas intangibles que tiene un proyecto y que muchísimas veces las olvidamos. Con respecto a los concursos, también nosotros padecemos otro tanto, ya han aparecido los concursos de ideas y que quedó en idea y no sabes cómo va a resultar, ¿no? O sea, si tienes peso en el ámbito político, te toman en cuenta, pero si no ganaste allá, pues toma tu diploma y regresa a tu oficina. Ya nos hacemos cargo. Lamentablemente es así. Eh, Esperemos que las cosas mejoren, que los espacios se puedan dar
para encontrarnos nuevamente. Yo llevo los pisco sour y tú pones el asado. Oh, cómo no, con todo gusto. Pues además las Bueno, obras hay que visitarlas personalmente, eso no se pueden ver en foto. Y en otra exactamente. oportunidad, a mí me encantaría que nos visiten en Córdoba y que eso sea posible en este mundo que viene. Y me encantaría mostrarles la escuela y lo que hacemos. Simplemente lo tiro como titular. Estamos muy entusiasmados en un trabajo que estamos llevando en nivel Arquitectura 5 y Arquitectura 6, que son los trabajos finales de carrera. Estamos trabajando en la Antártida. Estamos ¿Ves? desarrollando, a propósito del tema lugar y arquitectura, y que muchos lo están tomando como un... Además, me tuve que pelear con muchos colegas, compañeros de la misma cátedra, porque dicen, ¿cómo la Antártida es Marte eso? No, no es Marte. Y el lugar determina el proyecto como nunca. Es tan radical ese paisaje, tiene tantas determinaciones climáticas para generar habitabilidad, que esas condiciones determinan. Estamos trabajando en la base, la ampliación de una base argentina, la base Marambio, que depende de Fuerza Aérea, muy entusiasmado y con contactos con los jefes de la base, con gente del comando conjunto, con Ah, qué científicos que bueno. trabajan allá, muy entusiasmado y obsesionados con el tema, a propósito de esto, que el lugar construye la arquitectura a veces. Así es. Eh, Así es. eh, Cristian, disculpa que los interrumpa. Hay una pregunta que sí me gustaría, bueno, que me ha llegado recién, me gustaría expresarla para ver si nos puedes apoyar con esto. Bueno, es el arquitecto Oscar Vargas. Felicitaciones por la ponencia. Arquitecto Cristian Nancer, en la disertación hace manifiesto del proyecto como voluntad, pensamiento y síntesis. ¿Cuál es su posición frente a la idea de enfrentar una tesis de investigación con la propuesta de un proyecto? Bueno, ese también es otro campo que nuestra disciplina lo está librando en muchos aspectos, ¿no? Que la comunidad científica y científica universitaria considere el proyecto como un método de investigación. Está claro que no cualquier proyecto es una investigación, pero sí el proyecto tiene las herramientas específicas para convertirse en una metodología de investigación. Yo trabajo en una maestría doy clase en una maestría de desarrollo de proyecto arquitectónico, la única de nuestra facultad que está dedicada al proyecto arquitectónico, y de alguna manera estamos instalando que ciertas metodologías del proyecto se consideren como sistemas científicos de investigación. Eh, no sé cómo será en Perú, en Argentina, en nuestras mismas los comités científicos, las secretarías de ciencias que nos habilitan los sistemas de investigación, son muy renuentes a aceptar el proyecto como una metodología, como una forma de pensamiento. Es más, en la currícula de nuestras universidades vale mucho más tener un paper en un congreso que haber hecho un concurso de arquitectura. No digo que es de ganar el concurso de arquitectura, pero yo siempre pienso, una persona, un profesional que se presenta a un concurso de arquitectura, está desarrollando un montón de estrategias, metodologías, aunque no lo gane, eso es una cuestión casi fortuita si pierde o gane, pero vale más un paper que un concurso de 3 meses de arquitectura pensando en algo específico. Entonces eso me parece que es tal vez casi un tema gremial de nuestra disciplina poder disputarlo, pero yo concretamente defiendo el proyecto, no cualquier proyecto, pero sí el proyecto en términos amplios como pensamiento de investigación. Ah, ok. Tenemos acá que está levantando la José, mano Arriaga. Pepito, sí. Sí, dale. Sí, nuevamente, arquitecto, quiero traer, quiero traer nuevamente, cuenta lo que nos expuso al principio de su presentación sobre la bueno, Antropofagia. La antropofagia la decía de que Andrade. ese es un poco lo que quería rescatar en el sentido de que el ser humano, el hombre, siempre se alimenta de lo que ha dejado la historia, ¿no? Y además, una frase que mencionaba era que pues es tonto no hacerlo, o sea, es imposible empezar algo de cero todos los días. Un poco yo interpretaba así. Eh,
un poco a partir de un pensamiento que ya lo tienes ahí claro, a partir de toda una trayectoria y de la obra que está, ¿qué arquitectura miras para poder seguir el desarrollo del pensamiento profesional? O sea, ¿o qué arquitectura recomiendas mirar en todo caso para poder mirar de todo es bueno o hay que tener como ciertos parámetros para mirar arquitectura? Está muy buena la pregunta. A mí me gusta más ver escuelas de arquitectura, escuela en el sentido amplio, de una escuela que formó generaciones de arquitectos y que tiene como una especie de registro genealógico. O sea, uno puede leer los padres, los hijos, los nietos de cierta escuela de arquitectura. No hay tantas escuelas de arquitectura con ese matiz o ese carácter en Latinoamérica. Una de las que admiro y siempre visitamos y tenemos muchos vínculos es la Escuela Paulista. Es más, no en balde la analogía de esto que traigo a colación de Andrade del manifiesto antropofágico, viene de un paulistano. Los paulistas son modernos sin culpa. O sea, yo digo, los cordobeses nunca vamos a ser modernos, nunca lo fuimos y nunca lo vamos a hacer. O sea, la modernidad quedó ajena. Desde que perdimos el acceso al mar, la modernidad se nos fue negada. La podemos ver, podemos tratar de practicarla, pero siempre hasta nos da culpa. O sea, todavía no tenemos una relación como tensa con la modernidad. Los paulistas son modernos sin culpa y tienen una escuela de arquitectura que es muy interesante. Y es esa idea también como optimista de un mundo que hay que reinventar, hay que hacer. Eh, Hemos tenido la suerte, el gusto y el honor de tener contacto y hacer la entrevista y se le dio el honoris causa a uno de los arquitectos más jóvenes del continente americano, Paulo Méndez da Rocha. Tiene 93 años y uno habla con él y es un sabio y es un optimista y tiene esa modernidad como herramienta para transformar el mundo para todos. Y es parte de una escuela. O sea, Pablo Méndez de Rocha es parte de una escuela, para mí una de las mejores escuelas de arquitectura sudamericanas, que es la Escuela Paulista. Y es muy interesante esta idea también de escalaridad que tienen ellos, ¿no? Que la arquitectura también es infraestructura, es territorio, es como que los límites se diluyen. Eso nos fijamos mucho. Y con respecto, lo cuento porque incluso a los alumnos les puede interesar como una práctica que estamos haciendo hace poco en esto de la antropofagia. ¿A qué nos referimos con la antropofagia? Es hacer una aberración arquitectónica. Es tomar edificios de alta calidad hechos por los maestros de toda época, y el ejercicio hacemos vivienda colectiva, es llevarlo a un terreno de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Y obviamente ese edificio que funciona muy bien, por caso en San Pablo o por caso en Lima, lo llevo a un barrio de la ciudad de Córdoba y es una aberración arquitectónica. O sea, la arquitectura tiene que ver con el lugar. O sea, el lugar le da forma, le da sentido, le da... Pero ¿por qué nos interesa ese error ortográfico, gramatical, de concepto? Porque al trasladarlo, el alumno lo tiene que redibujar y lo tiene que adaptar. O sea, toma eso, o sea, ahí está el acto antropofágico, toma ese edificio de Pablo Méndez de Rocha que funciona muy bien en San Pablo, de vivienda colectiva, lo pone en barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba, y la orientación no es la misma, el programa social no es el mismo, tecnológicamente no es lo mismo el clima de San Pablo que Córdoba. Entonces empezamos a trabajar para tratar de adaptar ese buen edificio de altísima calidad arquitectónica a Córdoba. Y ahí genera otro edificio, pero desde una plataforma absolutamente nueva. Y fue la forma que nosotros vimos pedagógicamente de incorporar, hacer carne, esta cosa del acto antropofágico de Paulo Méndez de Rocha, para que el alumno se lo haga carne, lo haga esencial, porque lo tuvo que redibujar, tuvo que hacer los cortes y tuvo que modificarlo. Y no es lo mismo que aprenderlo en historia. No es lo mismo que aprender la foto, ver la foto y decir, este edificio lo hicieron en San Pablo en tal época, qué sé yo, relato todo, pero no lo pasé por el dibujo, no lo deglutí al edificio. Entonces, nos está dando muy buenos resultados eso. Y además, la conciencia de que casi todo está inventado. O sea, no es nuestro propósito inventar la arquitectura en cada proyecto. Pero sí hay que saber ver y qué cosas
uno puede tomar, modificar, manipular y adaptarla al contexto, al lugar, a la gente, a las prácticas constructivas, a la sociedad a la cual está dirigida el proyecto. Ok. Gracias, excelente la expresión. Muchas gracias. No, de Ok. nada, muchas gracias a vos, José. Listo, arquitecto Couto, ya no tenemos más preguntas. Ya. Muchísimas gracias, Cristian. Yo Te agradecerles esperemos en la muchísimo. próxima. Con Perú tengo una entrañable relación con muchos amigos peruanos. Hay como una empatía particular. Y bueno, esperemos vernos pronto fuera de las pantallas que brillan, intercambiando cosas. Claro que sí. Tengo que llegar por allá con mi King Kong para poder pasar una buena temporada en Córdoba. A Con todo propósito, gusto. saludo de Francis Espino, le acabo de escribir su cumpleaños hoy. Un abrazo grande a Francis, un querido amigo. Bueno, Muchísimas gracias, que tengan Cristian. un buen día para todos Saludos a los y amigos. Listo, salud. Bueno, Cristian. chao, Gracias. 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 Gracias, Cristian. Hasta luego.